Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Le damos la bienvenida al pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Qué bueno estar aquí una vez más, otro programa más. Así es, pastor. Continuamos con la segunda parte de las preguntas que comenzamos en la emisión pasada. Nos quedamos en una pregunta para aquellos que no han visto o que no vieron la emisión pasada. Hablábamos acerca, una de las preguntas era, ¿qué hacer cuando si mi marido o mi esposa no es una persona cristiana y quiere bautizar a nuestro hijo? Usted nos hablaba acerca de eso, de cómo se da esa problemática, pero nos quedamos al final, si la persona, ya que se acepta por X razón, ya que al final de cuentas no se pudo hacer nada y tiene que aceptar que lo bauticen, la persona puede decir, ¿tiene que ir o no tiene que ir a la iglesia? En ese caso, la iglesia católica. Pues no debería, sin embargo, sabemos que la presión es grande, ¿verdad? Y hay gente que no puede desistir porque le ponen presión no solo el esposo, la familia del esposo, sino que a veces la misma familia de la persona, los amigos, etcétera. La presión es mucha. Pero esa persona debe de decir no voy y ya, ¿verdad? Pero entiendo que las presiones, las amistades, las relaciones se pueden dañar y a veces la gente por no dañar relaciones va y hace eso. Entonces, nosotros encontramos, por ejemplo, en la Escritura a un hombre que se llamaba Naamán. Naamán era aquel leproso que fue con Eliseo y le pidió que sanar, ¿verdad? Entonces Eliseo le dice, ve, lávate en el Jordán 7 veces. Entonces él cuando después que se le hizo el milagro y fue sano, regresó con Eliseo y le dice que Dios lo perdone, dice, porque él está con el rey y entonces el rey se apoya sobre él y va a tener que entrar al templo de los ídolos. Y mucha gente cita esto para decir, bueno, él tuvo que entrar, entonces yo también tendré que entrar. Pero lo correcto es no ir. Pero si va, pues tiene que saber que ore, que pida a Dios y vaya, porque no le va a quedar otra manera. Ahora, si es varón, sea cabeza y sea hombre. Tiene que ser hombre y decir no, punto. Y ya. Porque para la mujer es un poquito más difícil. Sí, el problema, la diferencia entre la mujer es de que ella no es la cabeza, es el varón, y la Biblia la manda a sujetarse. Entonces ahí es donde vienen los conflictos, pero el varón que dice no va a sufrir también, pero él puede decir no y no hay quien lo obligue, nadie lo puede obligar. Ahora si va, es ya una situación que no pudo resistir la presión. Nosotros vemos, por ejemplo, con Pedro. A veces le dice, Pedro negó al Señor 3 veces. Y lo negó porque una muchacha le habló. Y a veces nosotros decimos, pero solo fue una muchacha, lo doblegó y todo. Es que no era solo eso, sino que era la presión que él sentía del entorno en el cual él se encontraba. Entonces cuando la muchacha le pregunta, todos están oyendo a ver qué dice. Y por eso es de que él lo niega y dice que no. Entonces hay presiones que hacen que un cristiano haga ciertas cosas, pero hay que resistir. Ok, entonces la respuesta sería no, pero a veces es entendible. Es entendible, pero la cosa es de que una persona va y no sienta que ya se va a ir al infierno por eso, porque no es así. Pero también debe de saber que debe resistir, y resistir eso lo va a hacer padecer, y que esté dispuesto a padecer. Sí, claro, dentro de ese padecimiento estar conscientes que hay un doble trabajo en ese niño y en todo su hogar. Amén, hermano. Una pregunta más acerca de este entorno familiar. Esta es una pregunta un poquito más de familiar. Muchas veces dentro del matrimonio, ya sea cristiano o no cristiano, o que estén mitad y mitad, hay problemas como en la familia. Hay gente que llega y dice, pastor,
yo tengo un problema con la familia de mi esposo y yo no quiero que lo que visitemos más allá. ¿Qué pasa cuando mi esposa o mi esposo no quiere visitar a mi familia, no quiere visitar a mi mamá, en este caso a la suegra? Pues muy mal, está muy mal. Y yo entiendo que hay suegras malas, malvadas, injustas. Y lo entiendo, lo sé. Pero creo que la esposa debe de hasta cierto punto poder tener estoy hablando con cristianos, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia entre el creyente y el que no cree. La obligación del creyente es mucho más que el que no cree. Entonces, debería de haber una relación buena, pero la mujer que tiene problemas con la suegra no debe tomar la actitud de apartarse, sino debe de tomar la actitud de mantener la paz. A veces no depende de ella mantener la paz, entonces no puede haber paz. Si la suegra le hace la guerra, pues deje que haga la guerra, pero ella manténgase en paz. Por eso citábamos en el otro programa que la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. El problema es de que hay suegras metiches, hay suegras malvadas, pero también hay nueras que son tremendas. A veces la suegra tiene razón, porque hay nueras que no atienden a su esposo, no aman, no quieren, no sirven, ni a los hijos, ni al marido. Entonces la suegra tiene razón. El problema es que la suegra no debe meterse allí, porque hay un fundamento bíblico que nosotros lo entendemos desde Génesis. Dice, por eso, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No es correcto que un hijo venga a vivir con su esposa y sus hijos a la casa de los padres. No es correcto, es antibíblico. La Biblia dice que eso no debe ser así. El hombre que se casa debe de estar en la capacidad de poder sacar adelante un hogar, y eso implica trabajar, un apartamento, etcétera. El problema es de que a veces no puede, y entonces los papás dicen, pues vente a vivir aquí, y ahí es donde comienzan los problemas. Pero no debe ser así. Hay un dicho que dice, el casado casa quiere, y es importante que no es que nosotros lo saquemos. Ahora, si hay una necesidad que nuestros hijos casados vengan a vivir con nosotros, ponle que sufrió un accidente, que perdió el trabajo y no encuentra otro, etcétera, cosas así, por un tiempo que venga a vivir a la casa, está bien. Pero cuando ya pueda tomar las riendas, necesita salir y vivir aparte. Pero la mujer la esposa no debe separar al marido de su mamá, aunque la suegra sea complicada. Dentro de lo que usted decía, estos problemas que se hacen, que a veces los hijos tienen que ir a vivir a casa de los padres, la Biblia nos marca siempre un orden. Precisamente todo desorden nos lleva a tener problemas. Entonces, ¿qué se hace para conclusión, pastor? Debe del marido o la esposa dejar de ir a ver a su mamá, porque muchas veces puede la esposa decir, ¿sabes qué? Yo no estoy en paz con tu mamá, pero tú tampoco vas, quizás. Sí, a veces le hace caras, le hace la vida cuadritos al marido cuando quiere ir a ver a su mamá, o viceversa, porque las suegras del otro lado también, no todas se llevan bien con el yerno. Entonces, ese es un problema del creyente. Si la suegra es creyente, ella debe de hacer las paces con su nuera o con su yerno. Si el yerno es el creyente, debe de llevar las cosas en paz con la suegra. Y si la nuera es la creyente, de igual manera. El creyente es el que lleva la responsabilidad. Pero se dan estas situaciones porque, como tú decías, cuando hay el desorden es donde las cosas se salen de control. Primero, no deberían de estar viviendo en casa, pero si están fuera y aún siguen los problemas, entonces hay que tener paz. Pero ni el marido debe decirle a la mujer, no vayas a ver a tu mujer,
ni la mujer le debe decir a tu mamá, perdón, ni la mujer le debe decir al marido, no vayas a ver a tu mamá. Esa es una relación que no se puede quebrantar, ni prohibirle a los abuelos ver a los nietos porque me caen mal. No, eso es una injusticia y Dios va a tomar cuenta de eso. Amén. A veces se puede dar ese problema cuando es por caracteres. Uno como esposa o uno como esposo debe de tomar esa sabiduría que lo va a llevar a ser maduro para poder, no, ¿cómo podríamos decir? Enlazar. No romper ese lazo entre padre e hijo o madre e hija, porque principalmente si tú amas a tu esposo o si tu esposo te ama a ti, debe de saber que uno de los lazos más importantes son tus padres. Independientemente de cómo esté la situación, siempre buscar ese lazo. Amén. Así es. Y fíjate que la Escritura nos habla de Ruth y Noemí, que Ruth amó a su suegra Noemí. Noemí fue a dar a Moab por causa de su marido, Elimelec. Y Elimelec dice que cuando hubo hambre en su tierra, se fue a Moab y se llevó a sus dos hijos, a Quelión y Malión, y murieron. No murió Elimelec, murió Quelión, murió Malión, y quedaron la suegra con las nueras. Es importante que una suegra, si es cristiana y está oyendo este programa, sea prudente y ame a sus nueras como sus hijas. La suegra, es la mayor y ella por lo tanto debe de ser prudente y querer a sus nueras como sus hijas, porque en algún momento va a necesitar de ellas y porque el Señor así lo manda también. Amén. Y es bonito cuando la gente que es cristiana, porque es la más demanda, como usted decía, porque conocemos la palabra, porque tenemos otro sentir en nuestro corazón. La gente que quizás su marido o quizás su esposa no sea creyente o quizás la familia de su esposo no es creyente, ese sería un buen testimonio para ellos. Sí, por eso la Biblia dice que las mujeres, dice que en silencio, ellas no teniendo que hablar mucho, sino con su conducta, dice que los demás van a ser convencidos. Y lo que la gente ve es la conducta, ya sea de la suegra si es creyente, del yerno si es creyente, o de la nuera si es creyente. Y si los tres son creyentes, estos problemas no deben ni de existir, pero se dan por inmadurez, por niñerías y muchas veces hasta por tonterías. Amén, hermano. Muchas gracias por la enseñanza del día de hoy. En la próxima emisión continuaremos con esta serie de preguntas. Los invito a ustedes, si tienen alguna pregunta, escríbanos a nuestras redes sociales, escríbenos o llámanos a las líneas que aparecen en la transmisión. Te damos las gracias por escucharnos. En la próxima emisión estaremos nuevamente contestando preguntas que la gente se hace, que la gente nos hace. Que el Señor me los bendiga. Gracias, pastor. Amén. Dios te bendiga, Betty.